Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Peñafiel Alan. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Poli Lorena. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rimbaldo María. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Romero Joseph. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Rosero Israel. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Salazar Soledad. Buenas tardes, presente. Buenas tardes. Solórzano Guillermo. Solórzano Guillermo. Soto María. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Tobalina Giuliana. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valareso Ariana. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenas tardes. Villavicencio Andrés. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Viñán Sebastián. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yerobi Paola. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, disculpe. Buenas tardes, soy Kevin Leones. Lo que pasa es que estaba dentro de la llamada, pero me botó. Me salió que había un glitch o algo así. Ah, ya, bueno. Y recién me volvieron a llamar. Sí, Leones. Ya que te puse la asistencia. Gracias, doctor. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con lo que es la fisiopatología del aparato digestivo y vamos a ver lo que es la fisiopatología del estómago, ¿no? Como ustedes ya vimos todo esto, vimos las patologías esofágicas también, ¿no? Okay. De las patologías gástricas, bueno, nos saltamos lo que son las enfermedades acidopépticas porque eso es lo que están viendo ustedes con la tutoría, ¿no? Entonces, vamos a ver las patologías del estómago, nos toca ver solamente lo que es la gastroparesia, ¿no? Definición de gastroparesia, decimos que la gastroparesia es el enlentecimiento del vaciado gástrico que se va a manifestar por náuseas, vómitos, meteorismo, estreñimiento o diarrea, ¿no? Las causas que pueden llevar a una gastroparesia, como vimos en la clase anterior, ¿ya? La movilidad del tubo digestivo está dado por ciertos mecanismos que controlan la motilidad y por mecanismos que controlan la secreción, ¿no? Y ellos son los que van a indicar la velocidad del vaciado gástrico. Una alteración en cualquiera de estos factores, sea en el control de la motilidad o en las secreciones gástricas, va a dar origen a una gastroparesia. La gastroparesia va a hacer que aparezcan alteraciones en la función normal del estómago, ¿no? ¿Qué funciones son las que pueden estar alteradas? Vimos en la clase pasada cuál era la función del estómago, entonces la gastroparesia puede alterar la función de reservorio para los alimentos ingeridos que tiene el estómago. Dijimos que su capacidad es de 1 a 1,5 litros, ¿no? La capacidad que tiene de mezclar y homogenizar el bolo alimenticio y la función de barrera que ejerce el píloro que limita el paso de los alimentos del estómago al duodeno. Los cuadros que se desencadenan por una gastroparesia pueden ser variables, ¿no? Pueden ser desde una obstrucción parcial hasta cuadros obstructivos completos, ¿no? Y pueden estar en relación a trastornos en el músculo liso gástrico, en el sistema entérico que da la inervación o en los trastornos hormonales intestinales. ¿Bien? El esfínter del píloro, el esfínter pilórico, recibe la inervación del sistema parasimpático. Mantiene su estado de contracción, alternado con relajaciones intermitentes. ¿Ya? Si por abios emotivo esta relajación intermitente se altera, el píloro va a estar solamente contraído y eso va a retrasar el vaciamiento gástrico. Respecto al sistema nervioso entérico, este puede afectarse por una neuropatía diabética, porque exista un corte quirúrgico a nivel de la pared del estómago o un corte quirúrgico en el tronco del nervio vago, ¿ya?
y cualquiera de estas causas alterar la motilidad intestinal produciendo una gastroparesia. Las alteraciones respecto a las secreciones del estómago que pueden llevar a una gastroparesia van en el sentido de alteraciones en la secreción de la colecistoquinina y en la secreción de las incretinas que vimos en clases pasadas de que se trataban, ¿no? Todas estas hormonas, dentro de sus funciones, controlan la velocidad del vaciamiento gástrico. Manifestaciones clínicas que presentará una gastroparesia. Lógicamente, si no se mueve el contenido gástrico de manera adecuada, puede llevar a que se produzcan vómitos, ¿no? Puede producir la presencia de besuares. Besuares son falsas tumoraciones producidas por el acúmulo de sustancias que no deberían de estar en el estómago. Un ejemplo, personas que tienen la manía, porque es una manía, de comerse el pelo, entonces se puede acumular en el estómago formando tricobesuares. Crecimiento bacteriano excesivo, ¿por qué? Porque todo lo que no se mueve tiene tendencia a infectarse. Y si el contenido gástrico se queda inmóvil, es proclive a que vengan bacterias y lo infecten, ¿no? Mal control de la glucosa sanguínea por alteración de las incretinas que alteran el vaciamiento gástrico. Y pérdida de peso porque puede llevar a que este enlentecimiento produzca mala absorción de las sustancias. Una pregunta sobre la gastroparesia. Antes de que pasemos a ver las afecciones intestinales, que son las más extensas. ¿No hay ninguna pregunta? No, No, doctor. Ok. Entonces vamos a ver las patologías intestinales. Las patologías intestinales que vamos a tratar, vamos a ver qué son las diarreas, las enfermedades inflamatorias del intestino, alteraciones en la absorción, enfermedad diverticular, el síndrome del intestino irritable y la apendicitis. Entonces la primera de ellas es la diarrea. Defíname a alguien qué es la diarrea. ¿Qué piensan que sería la diarrea? Alguien que me dé una El definición aumento de de la diarrea. cantidad de posiciones Ok. y esas van a tener una consistencia más fluida de lo normal. Entonces hablamos de aumento de frecuencia y cambios de consistencia, ¿no? Así ¿Alguien es. quiere alegar algo más a lo que le ha dicho la señorita Valareso? Podría decirse que la diarrea Ajá. es un método defensivo que tiene el intestino para evacuar todas las toxinas o algo patológico que suceda. Puede ser, sí, ¿no? Vamos a definir lo que sería la diarrea. Definimos diarrea como el aumento de la frecuencia, cambio en la consistencia o aumento en la cantidad de las defecaciones, ¿no? Aumento de la frecuencia, lógicamente un número aumentado de deposiciones. Puede ser que la consistencia sea la misma, ¿ya? Puede ser que la consistencia sea sólida, pero si una persona tiene aumentada la frecuencia, normalmente evacúa una vez al día, pero determinado día evacúa 3, 4, 5 veces. Así la consistencia sea normal, el aumento de la frecuencia nos indica que este paciente tiene una diarrea. Cambio en la consistencia. Puede ser que la persona tenga el hábito de evacuar una vez al día, ¿ya? Pero esa única vez que evacúa es líquido, entonces se constituye una diarrea. O puede ser que la frecuencia esté bien y la consistencia también sea la adecuada, pero la cantidad de deposición sea exagerada, también se considera eso que es una diarrea. O sea, cualquiera de estos tres ítems que se encuentre alterado, lo consideramos como que eso es una diarrea. Ahora, estos criterios no son estandarizados, son individualizados. Dependen de cada persona y sus hábitos. Les pongo un ejemplo. Si una persona tiene un hábito de evacuar una vez al día y ese día evacúa 3 veces, lógicamente estamos en algo patológico. Pero si es una persona que evacúa 3 veces al día, si eso para esa persona es su hábito y no significa que exista una alteración. Entonces, depende, como les decía, de los hábitos y varía para cada persona. Es un criterio individualizado. ¿Qué puede producir diarrea? Las diarreas podemos ponerlas en dos grupos, agruparlas en dos ítems. Diarreas infecciosas y diarreas no infecciosas. Las diarreas infecciosas se producen por dos situaciones.
En primer lugar, por la acción inflamatoria o infecciosa local sobre la mucosa del intestino a cargo de un patógeno, ¿no? O puede ser también que el patógeno no ejerza una acción local, sino que libere a distancia una toxina que va a alterar la secreción intestinal. Podemos decir entonces una toxina que actúa a distancia. Las causas no infecciosas, en primer lugar, por presencia de sustancias osmóticas en la luz intestinal, por acción de secretagogos, es decir, de sustancias que inducen la secreción, ¿no? Alteraciones en la absorción, los alimentos no se absorben adecuadamente y pueden producir un cuadro diarreico. O que esté alterado el tiempo de contacto, el tiempo en el cual el contenido intestinal está en contacto con la mucosa gástrica para ser absorbido y digerido y absorbido, ¿no? Y esta alteración del tiempo de contacto puede ir en el sentido de aumento o disminución del mismo. Entonces, dentro de las causas infecciosas, como dijimos, por acción de una toxina a distancia, por ejemplo, como ocurre con el Vibrio cholerae, el que causa el cólera, ¿no? Actúa en el intestino delgado, pero el parásito probablemente está en un lugar distante. Puede estar localizado en el intestino grueso. Hay personas que dicen que se puede localizar en la vesícula, ¿ya? Pero desde su lugar donde se encuentra, emite el torrente sanguíneo una toxina que tiene afinidad por las células intestinales, por los enterocitos, y estos empezar a inducir la mayor cantidad de secreción líquida. Por lo tanto, serán diarreas abundantes y de consistencia líquida. Por acción inflamatoria local, algunos parásitos y bacterias producen una irritación, inflamación en la mucosa del intestino grueso principalmente, ¿ya? Y esto desencadena un cuadro diarreico. Tienes principalmente, por ejemplo, la Shigella, la Salmonella o la Endómeba histolítica. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿Mediante qué mecanismo actúa Clostridium? El Clostridium botulinum. No, difícil. El Clostridium difficile. El Clostridium difficile se lo relaciona bastante con la producción de lo que se llama una colitis pseudomembranosa, ¿ya? Es decir, colitis, hablamos de inflamación de la mucosa colónica, ¿no? Entonces produce una inflamación local, ¿ya? Que lleva a la producción de una pseudomembrana en la colitis, ¿ya? Y este es el mecanismo por el cual actúa, ¿no? Produce una inflamación local, ¿ya? Que lleva a la producción de una pseudomembrana de origen inflamatorio. ¿Quién me preguntó que no alcanza a apuntarlo? Soledad Salazar. Pero entonces, ¿dentro de cuál de los dos mecanismos está en la clasificación de la diapositiva anterior? En lo Es una que enterotoxina. el Clostridium difficile. No, produce acción inflamatoria local, produce una colitis, ¿ya? Recordemos que todo lo que termina en itis, ¿ya? Es inflamatorio. Entonces, si hablamos de colitis, hablamos de una inflamación en la mucosa colónica, ¿ya? Puede ser que lo produzca, por eso aquí hablamos, puede ser que sea una toxina del Clostridium, pero no Sí, que actúa a es distancia. una toxina que atrae neutrófilos, en realidad. Claro, pero produce una reacción inflamatoria local en el colon. Por eso se llama colitis. Todo lo que termina en medicina itis significa inflamación. ¿Ok? Entonces, produce una reacción inflamatoria en el colon. ¿Ya? Puede ser producido por la toxina, pero esa es su reacción inflamatoria. Esa es la manera como actúa. A diferencia de lo que hace el cólera, ¿ya? Que la bacteria, deja apuntar quién habló ahorita, ¿ya? Que la bacteria no produce una reacción inflamatoria local, está en otro sitio localizada, ¿ya? Y la toxina se libera y esa toxina actúa a nivel de las criptas del Lieberkühn, produciendo mayor cantidad de secreción líquida, ¿ya? Entonces son mecanismos distintos. Puede ser que lo produzca una toxina, ¿ya? Pero no es una toxina a distancia, que es lo que estamos diciendo ahorita. ¿Me explico? Sí, doctor, gracias. Ok. Bueno, dentro de las que son las diarreas no infecciosas, ¿ya? Vamos a ver las diarreas que se producen por sustancias osmóticas, ¿no? Puede ser que exista una sustancia osmóticamente activa en la luz intestinal, ¿ya? Como por ejemplo la glucosa, ¿ya? La glucosa, al ser un carbohidrato, produce ósmosis a nivel de la luz intestinal, haciendo que ésta secrete en mayor cantidad de líquido, ¿no?
Puede deberse también a sustancias que potencialmente elevan la osmolaridad, ¿ya? ¿Por qué decimos potencialmente? Porque per se no lo producen por sí mismos, pero son metabolizadas en la luz intestinal y esto aumenta su osmolaridad. ¿Cómo pasa con la lactulosa? ¿Ya? La lactulosa es usado frecuentemente para hacer que las personas puedan realizar sus deposiciones. Tiene un efecto purgante, ¿ya? Pero esta lactulosa es fermentada por la acción bacteriana y la fermentación de las bacterias sobre esta lactulosa hacen que eleve su osmolaridad y eso produce un efecto osmótico, ¿ya? O también puede deberse a déficit de sustancias, de enzimas digestivas, ¿ya? Por ejemplo, la lactasa, que al no poder digerir la lactosa va a hacer un efecto osmótico en la luz intestinal. Dentro de las causas no infecciosas todavía, lo que son los secretagogos, sustancias que inducen la secreción de líquido, ¿no? Tenemos dos ejemplos, tumores que liberan péptido intestinal vasoactivo, el cual induce la secreción líquida, y las sales biliares también actúan como secretagogos, ¿ya? Alteraciones en la absorción, ¿ya? Sustancias que pueden inflamar la mucosa produciendo trastornos en la absorción, ¿no? Como son procesos inflamatorios, el alcohol y los síndromes de mala absorción que vamos a hablar más adelante. Y finalmente, dentro de las causas, alteraciones en el tiempo de contacto, ¿no? En procesos inflamatorios, este tiempo de contacto de la mucosa con el contenido intestinal va a estar aumentado, ¿no? Y esto puede producir de que no haya una digestión adecuada y producir diarreas. O que el tiempo de contacto esté disminuido, como ocurre en cirugías en las cuales se ha hecho resección de un segmento intestinal o el uso de prokinéticos, medicamentos que aumentan el peristaltismo. ¿Qué manifestaciones clínicas nos va a dar la diarrea? Va a depender de la causa que la genera, de si esto llega a la cronicidad y de qué tan grave sea, ¿ya? Lo primero que llama la atención, lo primero que hay que cuidarse en un paciente con diarrea es sobre la deshidratación, que es lo que de manera aguda más frecuente puede pasar. En aquellas diarreas que ya entran dentro de un periodo de cronicidad, se pueden presentar trastornos en la nutrición, pérdida de peso o déficit vitamínicos. ¿Alguna pregunta sobre las diarreas? No. Doctor, una pregunta. Ajá. ¿A qué se debe lo que usted dijo al último, el déficit vitamínico en un paciente con diarrea? En que no se alcanzan a absorber las vitaminas, ¿no? ¿Ya? Te pongo un ejemplo, por citar un ejemplo, ¿no? Y algo que lo hemos visto en algunas clases. Por ejemplo, la vitamina B12, ¿ya? La vitamina B12 se une en el estómago al factor intrínseco, ¿ya? Y viajan en la luz intestinal hasta el yeyuno y a la altura del yeyuno se absorbe, ¿ya? Si tienes, por ejemplo, un cuadro diarreico en que está aumentado está aumentado la velocidad intestinal, o sea, hay disminución del tiempo de contacto, no se alcanza a absorber este factor intrínseco y la vitamina B12, o que existe un proceso inflamatorio a nivel intestinal que impide la absorción de la vitamina B12 y el factor intrínseco. Entonces, si esto se mantiene de manera crónica, te va a terminar generando un déficit de vitamina B12. Por citar un ejemplo de condiciones en las cuales se puede producir diarrea por falta de déficit de vitaminas por causa diarreica, ¿no? ¿Ok? Listo, doctor, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver las alteraciones en la absorción intestinal, lo que se denomina síndromes de mala absorción. Dijimos en la clase pasada que la absorción era el proceso mediante el cual los nutrientes que ya habían sido descompuestos por la digestión a formas más simples pasaban desde la luz intestinal al medio interno. Si hablamos un síndrome de mala absorción o déficit de la absorción, estamos hablando de la incapacidad que ocurre para poder transportar estos constituyentes hacia la luz intestinal. ¿Ok? Cualquier alteración en los procesos fisiológicos que revisamos en la clase pasada puede llevar a que ocurra una mala absorción. Aquí vamos a ver los más frecuentes, ¿no?
Los problemas de absorción se pueden presentar porque se den dos tipos de situaciones distintas. En primer lugar, porque exista una alteración patológica en las estructuras anatómicas encargadas de absorber estos nutrientes. Una alteración anatómica en las estructuras que tienen que absorber los nutrientes. O porque exista un déficit de las sustancias necesarias para realizar esta digestión. ¿Ok? En el ejemplo que vimos anteriormente, un déficit, por ejemplo, de la lactasa que impide la absorción de la lactosa. Entonces veamos ejemplos de alteraciones de la mucosa intestinal que pueden llevar a una mala absorción. Una enfermedad que se llama el sprue tropical, ¿no? Una enfermedad que se piensa que es de origen bacteriano, no está demostrado todavía, pero que es frecuente en el Caribe y la India, ¿no? ¿Qué ocurre en estos pacientes? Se piensa que por acción bacteriana se producen cambios en las vellosidades intestinales e infiltrados linfocíticos en la lámina propia, ¿ya? De acuerdo a su localización, altera la absorción de las grasas, del ácido fólico y de la vitamina B12. Lo que se conoce como sprue celíaco o enfermedad celíaca. Una enfermedad de origen autoinmune que es causada por la intolerancia al gluten, ¿ya? Esta enfermedad va a provocar atrofia de las vellosidades intestinales y la consiguiente mala absorción. La enfermedad de Whipple, producida por la bacteria Tropheriма whipplei, ¿no? Produce infiltrados de macrófagos en la lámina propia y en casos graves destrucción de las vellosidades. Y de esa manera produce una mala absorción. Déficit de sustancias necesarias para la digestión, a la cabeza de ellas el déficit de disacaridasas. El déficit de disacaridasas es la incapacidad de digerir ciertos hidratos de carbono por ausencia de uno o más enzimas intestinales. Como vimos en la clase anterior, normalmente los disacáridos son digeridos por la acción enzimática de las disacaridasas para ser llevados a monosacáridos, que son las formas mediante las cuales se pueden absorber. Entonces, un déficit de la acción de las disacaridasas va a generar una mala absorción de estos carbohidratos. Cuando no se pueden absorber estos disacáridos, causan entonces una carga osmótica en la luz intestinal que atrae agua hacia el intestino y puede producir un cuadro diarreico. Además, estos hidratos de carbono que no han sido digeridos, ¿ya?, pueden sufrir la fermentación bacteriana en el colon y por consiguiente producir flatulencia, distensión y dolor abdominal. ¿Alguna pregunta sobre estos síndromes de mala absorción? Sí, doctor. Ajá. Si este síndrome se basa específicamente en que no se puede absorber los nutrientes, entonces, ¿cómo se procedería con el tratamiento si me imagino que no se puede aplicar una suplementación? ¿O sí? Sí se puede, ¿no? De estos déficits de disacaridasas, ¿ya?, el más frecuente de todos, el que todos conocemos, es el déficit de lo que la gente llama la intolerancia a la lactosa, ¿no? Por déficit de lactasa, ¿ya? Entonces, si hay un tratamiento actualmente que consiste en administrar lactasa, casualmente, el nombre comercial Lactflat, ¿ya? Se la da 10 minutos antes de consumir estas sustancias, ¿no? Entonces, ese es un tratamiento de suplementación ante un déficit enzimático. Existen muchos complejos enzimáticos que sí traen algunas de estas disacaridasas necesarias para la absorción. Pero el tratamiento también consiste en tratar de evitar ciertas sustancias, ya que sabemos que van a ser de difícil digestión, ¿no? Entonces, por eso el tratamiento de estas situaciones es multidisciplinario, inclusive con nutricionistas que pueden tal vez percatarse de que hay ya nos percatamos que hay un déficit enzimático y buscar la suplementación con nutrientes similares, ¿no? Pero sí hay suplementación a los déficits enzimáticos. Doctor, una pregunta. Ajá. Entre las causas que usted dijo están alteración anatómica por una patología, ¿no? O sea, ¿eso se puede referir a una úlcera, a un tumor o cómo? Sí, a cualquiera de esas situaciones, ¿no? El ejemplo que cité, por eso decía que eran ejemplos, aquí hablábamos de alteraciones en la digestión por enfermedades específicas, ¿no? Vimos lo que era el sprue tropical, en el que hay cambios en las vellosidades intestinales.
Vimos el sprue celíaco en lo que se llama intolerancia al gluten, que produzca atrofia de las vellosidades, infiltración de macrófagos en la enfermedad de Whipple, ¿ya? Pero como dijimos al comienzo de esta unidad, ¿ya? Cualquier alteración en los procesos fisiológicos que vimos la clase pasada, vimos todos los procesos de cómo se realizaba la absorción y la digestión, ¿no? Cualquier alteración en estos procesos fisiológicos puede llevar a una mala absorción, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, en la clase siguiente, la próxima clase, en que vamos a hablar de las patologías hepatobiliares. Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, en un paciente que tiene un déficit, una insuficiencia hepática, cómo va a absorber mal las vitaminas que son dependientes son liposolubles, mejor dicho, la vitamina A, D, E y K, ¿ya? En un paciente que tiene trastornos hepáticos que no puede absorber ese tipo de vitaminas. En el ejemplo que citas, vuelvo al ejemplo inicial, en lo que preguntabas, por ejemplo, que hablabas de gastritis o tumores. Lógicamente, si que un paciente tiene, por ejemplo, una gastritis en las células, en las regiones donde están las células parietales, esto le puede producir un déficit de factor intrínseco, ¿ya? Entonces se va a alterar la absorción de vitamina B12, por citar un ejemplo, ¿no? La gastritis también puede ser causa importante de anemias por déficit de hierro. Listo, doctor. Gracias. Okay. Doctor, una preguntita. Ajá. Y en la enfermedad celíaca, o sea, ¿cómo serían las manifestaciones? Porque al ser una enfermedad que se diagnostica, se encuentra a una temprana edad, o sea, quisiera saber cómo se manifiesta y si tiene si se involucra con el crecimiento de un paciente que tenga esta enfermedad. La enfermedad puede aparecer en cualquier momento, ¿no? No es específica de temprana edad, puede aparecer en cualquier momento en sí, ¿no? Y como vimos, lo que se genera es una respuesta inmunitaria generada por la intolerancia al gluten. Entonces el sistema inmunológico empieza a atacar las vellosidades intestinales, ¿ya? En este tipo de enfermedad específico, lo que se prefiere es tratar de el gluten, eliminarlo de la dieta, ¿ya? Tratar de dar solamente alimentación sin que tenga el gluten dentro de sus componentes. Ahora se ha descubierto que no solamente, lógicamente se le llama intolerancia al gluten, pero hay varios tipos de alimentos que pueden estar mezclados y que no necesariamente tienen gluten y forman parte de esta misma enfermedad, porque como vimos allí, bueno, hay una atrofia de las vellosidades que va a alterar la digestión, ¿no? Por ejemplo, se los involucra también a los vinos, ya a los helados, que esos no tienen gluten, pero se piensa que también producen este tipo de alteraciones. ¿Qué manifestaciones van a tener? Las propias manifestaciones propias de una mala absorción digestiva, ¿no? Flatulencia, aumento de gases, ¿ya? Principalmente, como no se absorben ciertas sustancias, si esas sustancias no se absorben, pueden producir un efecto osmótico, pueden fermentarse en el tubo digestivo, produciendo distensión abdominal, dolor localizado, principalmente ese tipo de manifestaciones, todo lo que consiste en un mal funcionamiento del aparato digestivo, principalmente a nivel intestinal, diarreas, gases, flatulencias, distensión abdominal. Esas son las manifestaciones principales, las que nos obligan a investigar esta enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver lo que es la enfermedad diverticular. ¿Ya? Enfermedad diverticular, también llamada diverticulosis. ¿Por qué se produce esta enfermedad diverticular? ¿Ya? Se produce porque se lleva a cabo una herniación, ¿ya?, de la mucosa a través de las fibras musculares de la pared intestinal, en el intestino grueso. Aquí vemos lo que se denominan los divertículos. Se produce entonces una herniación de la mucosa a través de la capa muscular. Esto ocurre con frecuencia en el segmento terminal del intestino grueso, en lo que es el colon descendente y el colon sigmoideo principalmente, pero puede aparecer en cualquier segmento intestinal. Es frecuente en la sociedad. Sí, doctor. ¿Cuáles podrían ser los exámenes que le mandamos al paciente para poder diagnosticar el síndrome de mala absorción? A ver, entonces estamos regresando. Pensé que ya habíamos salido de ello.
¿Qué exámenes le envían a un paciente que sospechan síndrome de mala absorción? Varios exámenes, ¿no? Varios exámenes. Por ejemplo, para las pruebas, al ser una enfermedad inmunológica, la enfermedad celíaca, por ejemplo, existen pruebas de anticuerpos específicos en sangre contra antígenos específicos de la enfermedad celíaca, ¿ya? Principalmente algo que se llama anticuerpos antiendomicio, antiglutamina. Son las principales pruebas en sangre, ¿ya? Si vemos de que sospechamos esta enfermedad, hacemos también examen de heces para ver si hay restos de alimentos que no han sido digeridos adecuadamente, ¿ya? Pedimos exámenes completos de laboratorio a ver cómo están las enzimas digestivas, la lipasa, amilasa, los que podemos pedir enzimas hepáticas, enzimas colestásicas, todas ellas, ¿no? Ahora, si sospechamos de que existe una alteración estructural en la mucosa del intestino delgado o del intestino grueso, una endoscopía con biopsia nos va a indicar si que se presenta algún tipo de este tipo de patologías. Existe también, para llegar a segmentos donde el colonoscopio o el endoscopio no llegan, existe también lo que se llama la cápsula endoscópica, que es, en primer lugar, se hace un procedimiento para limpiar el colon completamente. El paciente ingiere una cápsula que tiene un chip que empieza a tomar fotos, cientos de fotos por minuto, ¿ya? Y la información, ¿ya? La manda a un receptor donde se arma toda la estructura virtual, con una colonoscopía virtual, ¿no? Entonces eso nos va dando la indicación de cómo se encuentran las vellosidades intestinales en cada segmento del intestino delgado, ¿ya? Son procedimientos para ello, ¿no? Existen también test para ver si que existe déficit de lactosa, ¿ya? Un test que es oral, se sopla y si que el paciente tiene lactosa, da un resultado, y si no tiene lactosa, significa que tiene un déficit, ¿ya? Y eso nos marca los valores. Son las principales pruebas para si sospechamos un déficit enzimático o un trastorno de mala absorción en general, ¿no? Ok. Bueno, estamos en la enfermedad diverticular. Como les decía, es frecuente en la sociedad occidental. Se presenta más en países desarrollados, casi inexistentes en países africanos y países en vía de desarrollo, ¿no? Esto nos habla tal vez de la influencia de la dieta y de los hábitos de defecación. Y hay trastornos que pueden ser inherentes a una dieta con déficit principalmente de fibra, ¿no? Se encuentra en el 40% de las personas por arriba de los 60 años y en el 60% de las personas por arriba de los 80 años. ¿Qué ocurre en estas personas? Como dijimos, los divertículos se producen por herniación de la mucosa a través de las fibras musculares. A nivel del colon, las fibras musculares longitudinales no son continuas, ¿ya? Dejan unos espacios, dejan estriaciones, y las fibras musculares circulares constriñen el intestino. Esta acción de la constricción que desarrollan las fibras circulares, junto con la falta de continuidad de fibras musculares, de las fibras musculares longitudinales, van a permitir que la mucosa se hernie a través de estas estructuras musculares, ¿no? Situaciones que aumentan la presión intraluminal, como es el estreñimiento o el aumento del contenido fecal, aboga a favor de que pueda aparecer esta enfermedad. ¿Qué manifestaciones clínicas va a dar? Muchos de los pacientes con enfermedad diverticular van a ser asintomáticos, no van a tener síntomas. ¿Qué síntomas pueden dar lugar a esta enfermedad diverticular? Cambio en los hábitos de defecación, ¿ya? Dolor en el abdomen superior, distensión y flatulencia. Pueden haber complicaciones como que estas estructuras diverticulares pueden inflamarse, produciéndose una diverticulitis, o pueden incluso perforarse, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre eso? Sí, doctor. Una pregunta. Esos divertículos, ¿es posible que haya una versión de esos divertículos o solo es por medio de alguna, no sé, cirugía? No, la corrección, si ya se formaron, la corrección es quirúrgica, ¿no? No hay un procedimiento por el cual, digamos, vamos a revertir estos divertículos, ¿no? Lo que puede es tratar de evitarlos.
Listo, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, una de las complicaciones es la formación de fístulas, pero ¿cuál sería el mecanismo por el cual se forman estas fístulas? Fístulas, Porque, a partir de los divertículos, no, pues los divertículos lo que pueden es perforarse y abrirse hacia el exterior, ¿ya? Lógicamente, si están abiertos, ya pueden adherirse a estructuras adyacentes y ahí fistulizarse, pero no es que se produce propiamente una fístula en un divertículo. El divertículo lo que puede es perforarse, pero no es que va a buscarse formarse un trayecto fistuloso, ¿no? Y esos son otro tipo de complicaciones que la vamos a ver, por ejemplo, ahorita en la enfermedad inflamatoria intestinal, ya principalmente en la enfermedad de Crohn. Ahí sí puede dentro de las complicaciones, por inflamación transluminal puede producirse una fístula, ¿no? ya, gracias. Ok. Bueno, vamos a ver lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. El término enfermedad inflamatoria intestinal se usa para determinar a dos enfermedades inflamatorias del tubo digestivo, ¿ya? Las cuales se encuentran relacionadas entre sí, ¿no? Que son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, ¿ya? Se caracteriza porque se produce un cuadro inflamatorio a nivel del intestino, ¿no? Carecen de evidencia que los pueda relacionar con un agente causal específico, ¿ya? Se sabe que tienen tendencia familiar y que además de producir el trastorno intestinal pueden producir alteraciones sistémicas. Las dos se caracterizan porque hay periodos de sangrado diarreico mucopurulento, los cuales se presentan de manera recurrente. Si escuchamos sangrado diarreico mucopurulento, podemos pensar en una diarrea infecciosa. Pero, ¿qué es la diferencia de la diarrea infecciosa? En primer lugar, el hecho de ser recurrente, de que va a ser negativo los cultivos y que no va a tener respuesta a un tratamiento antibiótico. La enfermedad de Crohn ya afecta a cualquier segmento del tubo digestivo, ¿ya? Y afecta a varias capas del tejido digestivo, pudiendo llegar a ser transmural. En cambio, la colitis ulcerativa afecta solo y únicamente a la mucosa del colon, ¿ya? O sea, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede presentarse en cualquier segmento intestinal, puede ser en el estómago, en el intestino delgado, el intestino grueso, tiene más tendencia por el yeyuno, pero puede presentarse en cualquiera de estos segmentos. La colitis ulcerativa solamente se presentará en el colon, ¿ya? Y afecta, Doctor, ¿sí? ¿a la submucosa también se la suele aceptar? ¿Quién? A la submucosa en lo que es la colitis ulcerativa. Afección de la submucosa. La colitis ulcerativa se caracteriza por afectar a la mucosa del colon, ¿ya? O sea, lesiones ulcerativas a nivel de la mucosa. Listo. Es que sí había visto fuentes que incluían también, aparte de la mucosa, a la submucosa. No, y sabe que hay autores que tratan inclusive de decir que las enfermedades, que no son dos enfermedades distintas, que son solamente, es una misma enfermedad y que tiene tipos de manifestaciones distintas, ¿ya? Y que se puede manifestar de cualquiera de las dos formas, pero son criterios de autores que se respetan, ¿no? Pero no podemos tampoco querer abarcar lo que digan todos los autores, tenemos que ceñirnos a lo que está más estandarizado, ¿no? La medicina, se van a dar cuenta, la medicina es dinámica, la medicina no es estática y no podemos quedarnos solamente en un criterio, sino siempre van a haber criterios divergentes en muchas cosas. La colitis ulcerativa se piensa que la característica principal es que afecta solamente a la mucosa, ¿ya? Y solamente está localizada en el colon, ¿ya? El tipo de lesión que produce a nivel de la mucosa, como el nombre lo indica, lesiones ulcerativas, ¿ya? Hay autores que ven, porque el tipo de lesión que produce la enfermedad de Crohn son lesiones granulomatosas, y hay autores que si encuentran ulceraciones, por ejemplo, en el intestino delgado, abogan a decir la colitis ulcerativa no está limitada al colon, ¿no? Pero le digo, son conceptos enfrentados, ¿no? Doctor, Bueno, ajá. por si acaso, o sea, también he visto que llaman algo como que proctitis, que es cuando pasa en el recto, pero igual eso sería parte de la colitis ulcerativa también. Sí, Igual es sí, el recto. porque como vamos a ver a continuación,
la colitis ulcerativa empieza en el segmento distal, lo más distal posible, ¿ya? Y conforme avanza la enfermedad, se dirige en sentido proximal. Entonces, como usted dice, lo más probable es que primero ataque el recto, ¿ya? Y vaya ascendiendo por el colon sigmoide, por el colon ascendente, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, como vimos, estas enfermedades comparten algunas características, pero presentan diferencias entre sí. Este gráfico nos indica las lesiones, la ubicación de las lesiones. Crohn, por ejemplo, en que vemos que puede coger cualquier segmento del intestino, y no solamente del intestino, sino del tracto gastrointestinal. Y puede ser que no sea una lesión localizada en un solo sitio, sino que se presente en lo que se llama lesiones en parches, en varios lugares al mismo tiempo. A diferencia de la colitis ulcerosa, que como les estaba refiriendo, empieza en sentido distal y conforme avanza la enfermedad, se dirige en sentido proximal, ¿sí? De manera uniforme por toda la mucosa colónica, ¿no? La patogenia de cada uno de ellos. Se piensa que hay factores genéticos relacionados. Genes encargados de la regulación de la función inmunológica, genes encargados de la autofagia, de la función epitelial, es decir, relación huésped con microorganismos, pero de los que tienen genes relacionados con estas funciones, solo el 20% de ellos desarrolla la enfermedad. Los factores ambientales se los involucran a muchos de estos factores como probables agentes causales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Los microorganismos, es decir, agentes patógenos causales, la microbiota, la dieta, el tabaquismo, la respuesta inflamatoria defectuosa, hasta factores psicológicos. De todos estos, el que gana más espacio como probable causal es la microbiota. El sistema inmunitario. Recordemos algo que ya les he dicho en algún momento, el sistema inmunológico se basa en una premisa, que es reconocimiento de lo propio y desconocimiento de lo extraño. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el sistema inmunológico reconoce nuestras partes del cuerpo como propias y por eso no las ataca, ¿ya? Es decir, reconoce nuestras articulaciones, reconoce nuestros ojos, ¿ya? Y por eso no los va a atacar. Pero si entra un virus, una bacteria, el sistema inmunológico lo reconoce como extraño y por eso lo ataca hasta exterminarlo. Entonces se piensa que el sistema inmunológico falla y empieza a desconocer a la microbiota intestinal. Y al desconocerla empieza a generar una respuesta inmunológica hacia la mucosa intestinal principalmente. La misma que produce inflamación mediadas por interleuquinas y por factores de necrosis tumoral. Entonces, bueno, la enfermedad de Crohn, vamos a hablar algo de cada una de ellas. Como les dije, puede afectar, vemos este gráfico, puede afectar a cualquier segmento del tracto gastrointestinal y no solamente a uno de ellos, sino puede afectarlo de manera simultánea a varios de ellos, ¿eh? Y en lo que, desde el punto de vista histológico, puede afectar a todas las capas histológicas del tejido digestivo. La primera manifestación que produce, la principal manifestación, diarreas mucopurulentas sanguinolentas, ¿no? También puede producir manifestaciones extradigestivas como atacar a las articulaciones, a la piel, ojos, mucosas, conducto biliar, al hígado, produciendo una hepatitis autoinmune. Ya en este caso, lógicamente, como vemos, de acuerdo a la teoría que estábamos viendo, la que gana más terreno, la teoría de la microbiota, genera ya una respuesta inmunológica. Y eso actúa como una cascada que empieza a atacar otros órganos, ¿no? Complicaciones locales, o sea, complicaciones a nivel del colon, ¿ya? Puede producir abscesos, fístulas, perforación, obstrucción, hemorragias, enteropatías perdedoras de proteínas y puede, en menos incidencia, llegar al cáncer, ¿no? Este gráfico nos deja ver algunas de las alteraciones. Abscesos, perforaciones, fístulas, y procesos inflamatorios intestinales, etcétera, ¿no? La colitis ulcerosa también produce, igual que la enfermedad de Crohn, diarreas mucopurulentas sanguinolentas, ¿no? Pero como en ella se encuentra limitada a la mucosa, no existen fístulas, no hay abscesos ni obstrucciones.
pero la mucosa sí puede sangrar presentando hemorragias. Aquí vemos un colon sano comparado con un colon con colitis ulcerosa. Y vemos aquí la gráfica que nos indica los segmentos por donde inicia el proceso patológico. Complicaciones de una colitis ulcerosa se le encuentra relacionada con colangitis esclerosante, es decir, esclerosis en las vías biliares, principalmente en la vesícula. Presenta un riesgo aumentado de producir cáncer de colon, ¿ya? Y cuando hay compromiso de la capa muscular de la mucosa, puede haber una distensión excesiva del colon, denominada megacolon tóxico. Aquí lo vemos, el colon severamente distendido, y esto es una emergencia que amerita resolución quirúrgica. Este gráfico nos permite ver las características comparativas de las dos enfermedades, ¿no? Como decíamos, el tipo de inflamación que produce una enfermedad de Crohn es una lesión granulomatosa. La colitis ulcerosa y exudativa. El nivel de afectación de la enfermedad de Crohn afecta a todas las capas, en tanto que la colitis ulcerativa ataca solamente a la mucosa. La extensión de la lesión, la enfermedad de Crohn intercalada, como vimos, lesiones en parche. En cambio, la lesión en la colitis ulcerosa es continua, ¿ya? Afectación primordial, el ilion terminal es el primordial en la enfermedad de Crohn, pero en sí puede afectar a cualquier segmento del tracto gastrointestinal. En cambio, la colitis ulcerosa al colon izquierdo y al recto. La diarrea es común en las dos enfermedades. La hemorragia rectal, rara en el Crohn y más frecuente en la colitis ulcerosa. Fístulas y estenosis, común en la enfermedad de Crohn, raras en la colitis ulcerosa. Asociación con el cáncer, si bien en la enfermedad de Crohn puede estar asociada, pero esto es raro. En cambio, la colitis ulcerosa es algo que ocurre de manera común. Doctor, disculpe una pregunta. Ajá. En estas enfermedades del intestino, la prevalencia de mortalidad es muy alta, ¿verdad? A comparación de Sí, otros cánceres. o sea, como enfermedad inflamatoria, sí. Ya comparada con otro tipo de enfermedades inflamatorias, sí tienen una morbimortalidad bastante alta porque son bastante complejas, ¿no? Y como vimos, proclives a complicaciones, ¿ya? Entonces, eso sí aumenta su riesgo de morbimortalidad. Y más que nada, el manejo es bastante delicado de este tipo de enfermedades. Y al ser una enfermedad inmunológica, no solamente la vamos a encontrar limitada al tracto gastrointestinal, sino se presenta de manera sistémica. Pero doctor, el paciente, o sea, puede vivir controlado. Porque, Controlado, o sea, no sí, tiene cura, claro que pero sí. puede... Claro que sí, puede vivir controlado. Yo sí he visto pacientes que años viven con estas enfermedades inflamatorias y a las finales, cuando se complican por otras causas, ¿no? Pero lo que pasa es que como son de inicio insidioso, ¿ya? Empiezan con cuadros diarreicos, con cuadros de distensión abdominal y muchas veces siempre tenemos tendencia a pensar en lo más sencillo siempre. Entonces siempre nos vamos inicialmente por otro tipo de causas antes de llegar a la causa verdaderamente, la causa principal de base, ¿no? Entonces eso prolonga su diagnóstico, ¿ya? Y al prolongar su diagnóstico, prolonga el tratamiento oportuno, ¿ya? Y de pronto, a lo mejor cuando ya queremos actuar, ya hay complicaciones presentes, ¿no? Gracias, doctor. Ok. Doctor, Ajá. disculpe, ¿cuándo es el laboratorio se podría pedir para no esperar la no respuesta a la antibioticoterapia para el diagnóstico de enfermedad intestinal inflamatoria y no una diarrea infecciosa? Exámenes de laboratorio que te digan estas pruebas de laboratorio para colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn no hay, ¿no? Se las relaciona con antígenos de histocompatibilidad, el HLA-B27, el cual sí es cuantificable por laboratorio, ¿no? Se piensa de que están relacionados con estos antígenos de histocompatibilidad y es algo que te puede abogar a favor del diagnóstico, ya un cuadro diarreico recurrente con esta prueba positiva, ¿no? Pero el diagnóstico inicialmente es de sospecha, ¿ya? Y comprobatorio a través de endoscopías del tubo digestivo, ¿no? Doctor, ¿sí se puede pedir examen de calprotectina fecal para ver marcadores Claro, sí, la inflamatorios? calprotectina te muestra que está ocurriendo algún estado inflamatorio en el colon, pero la calprotectina no es específica, ¿ya?, de estas enfermedades. O sea, no es como si te digo, por ejemplo,
los anticuerpos anti-DNA que son específicos del lupus. ¿Ya? Claro, eso para sospecha, digamos. Lo único que te dice es la calprotectina es que hay un proceso inflamatorio a nivel del tubo digestivo, ¿ya? Pero no te lo especifica de qué tipo de inflamación es. Doctor, yo tengo una pregunta. Ajá. Yo había leído que, o sea, cuando habían fisuras anales, las cuales no se iban a encontrar en la línea media, indicaban como que frecuentemente que iba a ser causada por la enfermedad de Crohn, VIH y otras patologías, ya. Claro. Pero ya las fisuras anales se darían en un carácter evolucionado de la enfermedad, o sería algo como que... Ya habla de que es una enfermedad que ha evolucionado más, ¿no? Y la relacionamos más con una enfermedad de Crohn que con una colitis ulcerativa, ¿no? Porque estamos hablando de que, como vimos, las fístulas se presentan ya cuando la lesión es transmural, ¿no? Ya para que pueda pasar, fistulizarse el contenido desde la luz intestinal hacia el exterior, ¿ya? Entonces la relacionamos con este tipo de patologías. Y a veces la primera señal que te habla de una fístula es la presencia de abscesos, ¿no? ¿Ya? Exactamente por presencia de colección de material fecal en estos lugares, ¿no? Vaya, doctor, gracias. O sea, puede ser como la voz de alarma, como quien dice, ¿no? Doctor, y en los casos de los cuadros clínicos más graves de colitis ulcerosa, me imagino que se ha de alterar el estado hemodinámico del paciente por las heces sanguinolentas que presenta y tal, teniendo que cursar con alguna reposición Por supuesto, es un paciente proclive a desestabilizarse en su hemodinamia y producir trastornos hidroelectrolíticos. De hecho, como es un estado inflamatorio, ¿ya? Te puede producir una respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Una de las características que te hace sospechar que el paciente, por ejemplo, con una colitis ulcerativa, ¿ya? Está haciendo un megacolon tóxico que te lo puede hacer sospechar, es exactamente que se altera su hemodinamia. Lo encuentras al paciente taquicárdico, con dificultad respiratoria, etcétera, ya como componente de respuesta inflamatoria sistémica. Gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a entrar a ver ya lo que es el síndrome del intestino irritable. También llamada colon irritable o colitis nerviosa, ¿ya? Siempre que ponemos algo entre comillas es porque es una cita textual de alguien, ¿no? El síndrome del intestino irritable describe un trastorno gastrointestinal funcional que presenta una combinación variable de síntomas crónicos y recurrentes que no pueden explicarse por anomalías estructurales o bioquímicas. ¿Qué nos está diciendo esto? Trastornos gastrointestinales, ¿ya? De manera persistente, crónicos o que pueden ser recurrentes, ¿ya? Y que no encontramos una explicación. No encontramos de que exista una alteración anatómica, no encontramos de que exista déficits enzimáticos, como hemos visto en el déficit de disacaridasa, en la producción de las diarreas, no encontramos nada que nos lo justifique. Pero sin embargo los síntomas están presentes, ¿ya? Y pueden ser crónicos o recurrentes, ¿no? Se caracteriza porque se presenta de manera recurrente o persistente dolor abdominal, flatulencia, distensión abdominal, náuseas, y este es el síntoma más característico, ¿ya? La alternancia en los hábitos de la defecación, alternando estreñimiento con diarrea. Normalmente puede presentarse las dos juntas, pero siempre una de las dos va a tener predisposición por encima de las otras. Y lo catalogamos con un síndrome intestino irritable de prevalencia estreñimiento o de prevalencia diarreico, ¿no? Es característico, se presenta dolor y es característico y patognomónico, ¿no? Que el dolor alivia con la defecación, ¿ya? Y lo que les decía aquí, patognomónico, los cambios en la consistencia y frecuencia de las deposiciones. Se piensa de que este síndrome del intestino irritable es producido por una regulación anómala en la actividad motora intestinal y las funciones neurales controladas por el sistema nervioso. ¿Okay? O sea, es un trastorno puramente motor, ¿no? Puramente neurológico en control de la motilidad intestinal.
Tensiones psicológicas y fisiológicas alteran la motilidad intestinal, normalmente sí. Pero en las personas que tienen este síndrome intestino irritable, la respuesta a estas alteraciones son exageradas, ¿ya? Se ha visto que el síndrome del intestino irritable es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? Y se exacerba en el periodo premenstrual, lo que sugiere que exista un componente hormonal de la enfermedad. Antes que me pregunten, que es lo que me han preguntado a lo largo de la clase, no existe un examen de laboratorio que nos diagnostique síndrome del intestino irritable. Es algo puramente clínico, ¿no? Y tal vez sí constituye un diagnóstico de descarte, ¿ya? Porque si vemos que existen alteraciones en la motilidad intestinal y alteraciones en los hábitos de defecación, flatulencia, dolor, etcétera, nos hace sospechar cualquiera de las enfermedades que hemos visto anteriormente. Pero para poder llegar al síndrome intestino irritable tenemos que descartar entonces las otras enfermedades. Y se constituye entonces un diagnóstico de descarte. Si ya tenemos que no es ninguna de las que hemos visto anteriormente, entonces podemos decir que se trata de un síndrome intestino irritable. ¿Quieren preguntar algo sobre esta enfermedad? Doctor, y sobre todo, ¿cómo se trata esta enfermedad? O sea, ¿con qué tipo de...? Con medicamentos que te regulan la motilidad intestinal, ¿no? El que más se está usando ahora es la trimebutina, ¿ya? Que es un regulador de la motilidad intestinal, usado mucho como prokinético, pero se ha visto muchos resultados a nivel del colon irritable, más que nada en el alivio del dolor, ¿ya? Se trata con medicamentos principalmente, ¿no? Y tratando de mejorar los hábitos alimenticios. Vimos también que se presentan en personas que producen una respuesta exagerada a trastornos psicológicos, cosas por el estilo. Entonces, también es parte del mismo tratamiento del colon irritable. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, doctora, aquí tampoco se evidencian cambios morfológicos, o sea, que podríamos ver en una endoscopía, por ejemplo, no hay nada de eso. Claro, eso es lo que les estaba diciendo y decía ahí dentro de una de las diapositivas, ¿no? Que se caracteriza porque no se presentan cambios ni anatómicos ni bioquímicos, ¿no? Entonces, que no pueden explicarse por anomalías estructurales o bioquímicas, no tienen nada de eso. Pero muy probable, si tenemos un paciente que nos está dando toda esta sintomatología y podemos sospechar que hay una enfermedad inflamatoria intestinal, que existe un trastorno de la absorción, muy probablemente estos pacientes los sometemos a una endoscopía y la endoscopía no los van a reportar normal, ¿ya? Entonces podemos llegar a la conclusión de que se trata de un síndrome intestino irritable. Doctor, por eso se usan en esta patología los criterios de Roma, ¿verdad? Sí, así es. Principalmente, y que están principalmente en relación con los hábitos de la defecación, ¿no? Bueno, perdón un ratito, un segundito.
Bueno, perdón. Entonces vamos a ver la última parte ya de la clase, lo que es la apendicitis. La apendicitis es una patología extremadamente común, ¿no? Estadísticas de Estados Unidos, el riesgo de apendicitis es más frecuente en mujeres que en hombres, ¿no? En hombres se presenta un 12% de riesgo de tener apendicitis, en cambio en las mujeres es casi el doble, 25%, ¿no? El apéndice se puede inflamar, edematizarse en gangrena y puede llegar incluso a perforarse, ¿no? La principal causa es la obstrucción de la luz apendicular, la cual se puede deber a presencia de fecalitos en la luz intestinal. Ya los fecalitos son porciones desecadas, de heces secas que adquieren una consistencia pétrea, ¿no? Y esta en la luz apendicular puede producir obstrucción. También obstrucción por litos de origen biliar, tumores, parásitos y tejido linfático inflamado. Manifestaciones clínicas, el dolor de la apendicitis comienza en la región epigástrica o periumbilical, ¿no? Esto ocurre en el periodo inicial. Se piensa que es por irradiación del dolor a través de los plexos, del plexo solar principalmente, ¿no? Cuando la inflamación ya llega a la serosa y al peritoneo, el dolor se localiza en el cuadrante inferior derecho. Inicialmente el dolor es insidioso, inespecífico, y después se transforma en un dolor tipo cólico, ¿ya? Y este dolor por la inflamación peritoneal puede acompañarse de náuseas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre el tema tratado? Ok. Si no hay preguntas, entonces, bueno, damos ya por terminada la clase. Y la próxima... Una pregunta. O sea, quería saber como que todas estas enfermedades digestivas, hablando un poco de la medicina preventiva, o sea, como que se habla de que hay factores que van a ayudar a que se den algunas enfermedades, pero hablando en sí en medicina preventiva, yo qué sé, la persona tiene la mejor vida saludable, hace ejercicio, come bien, se alimenta todo, pero igual ninguno está como que... exento. Ajá, no está como Sí, que... no estás exento porque puedes llevar una vida saludable, etcétera, pero vemos que hay factores genéticos involucrados, por decirte, ¿no? A eso voy, doctor. Si tienes una alteración genético, o sea, eso de ahí ya no se puede hacer nada. O sea, prácticamente aunque vivas la mejor vida, ya no se puede hacer nada. Lo que tienes que tratar, lógicamente, como dices, llevar una vida saludable y tratar de alejarte lo máximo posible de estos riesgos, ¿no? Pero de que lo vas a tener, lo puedes tener, ¿no? A veces son la herencia, está codificado en los genes, etcétera, ¿no? Entonces, por más saludable que seas, puedes toparte con esto. Y no solamente en los problemas digestivos, ya vamos a ver que puede pasar en cualquier situación de la vida, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, una pregunta. ¿Por qué, o sea, siempre en la apendicitis, o sea, la razón de que se inicia en el epigastrio y termina en la parte inferior derecha? Porque por irradiación a nivel de los plexos, del plexo solar, ¿no? Principalmente. El dolor se refiere, es lo que se llama un dolor referido, ¿no? El dolor no lo sientes en el lugar, sino que ocurre, a ver, ¿cómo te explico? El tubo digestivo principalmente está inervado por un mismo sistema nervioso, ¿no? Entonces existe lo que se llama el dolor referido, en los cuales las fibras nerviosas confluyen, las fibras sensitivas confluyen al mismo lugar en la médula espinal y el cerebro no alcanza a discernir bien de dónde viene el dolor. Es la misma base por la cual el paciente, por ejemplo, con un infarto cardíaco, siente un dolor en el brazo, ¿ya? Porque las fibras nerviosas confluyen al mismo sitio, ¿ya? Entonces el dolor se irradia a ese lugar, lo que llamamos el dolor irradiado, el verdadero nombre es dolor referido. Entonces acá lo refiere a través de los plexos nerviosos que hay en el aparato digestivo. Ok, listo, doctor, quedó claro. Ya conforme, como decía en una de las diapositivas, ya conforme el dolor, el proceso inflamatorio toma todas las capas, llega hasta la serosa e inclusive llega a inflamar el peritoneo, entonces ya el dolor ya es localizado en el lugar propiamente dicho. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay preguntas, entonces ya quedamos con la clase. La próxima clase vamos a tratar de avanzar lo máximo posible en lo que son
Digo lo máximo posible porque generalmente en ese tema me llevo más de una clase, sino tomándome parte de la siguiente clase. Lo que son los trastornos hepatobiliares y trastornos pancreáticos. ¿Ok? Bueno, gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Chao, doctor. doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Cuídese. doctor. Doctor. No, doctor. Gracias a ustedes.